y la parte de arriba llamamos la cabeza. Y esa cabeza, sobre esa cabeza están fijadas las aspas. Y esa cabeza es 360 grados giratoria, porque la energía del molino es el viento. Y tenemos un clima aquí que el viento cada día viene de un sitio diferente. Entonces el molinero tiene que poder girar la cabeza para que las aspas siempre estén mirando al viento. Y eso lo hace con esa rueda, ¿eh? Puede ir caminando sobre la rueda como si fuera un hámster, y porque la cabeza pesa unas 15 toneladas, ¿eh? Y así pues en una media hora más o menos necesitaría para girar la cabeza 180 grados. Entonces así es como funciona. El viento da a las aspas empiezan a girar, esas aspas tienen después una conexión con el eje que está dentro del molino, el eje empieza a rodar y ese eje después empuja otras piezas, que quizás una pieza empuja algo que empieza a rodar, y al final del todo hay como un tornillo gigante, como un sinfín, que toma el agua desde abajo, gira diagonalmente y lo deja en un punto más elevado. Entonces este molino sube el agua con este tornillo, con este sistema de Arquímedes, desde abajo hacia arriba, pero todo empieza con el viento. Y hace unos 200 años en este país teníamos unos 8.000 molinos, y todos en función. Molinos de estos, de polder, para desecar la tierra, y molinos que sabían serrar madera. Muy importante, aquí fue un invento, finales del siglo XVI, con un cigüeñal dentro del eje que podía hacer el movimiento para arriba y para abajo, y con eso podía serrar madera. La madera, que era un producto muy importante porque los holandeses después hacían galeones. Miren, aquí a la izquierda ya está abierto el kiosco para las flores, ¿eh? Por aquí se ven muchos kioscos de estos casitas de madera que o venden flores o venden pescado, arenque y anguila, ¿eh? El arenque que se come crudo. Anguila. Y el arenque es un pescado azul con mucho omega 3, es muy sano y dicen que es muy bueno para la virilidad. Entonces lo llaman la Viagra holandesa, ¿eh? No se puede comer en combinación con el barrio rojo. Así es, para el barrio rojo. Al hombre que trabaja y come. Tampoco se puede llevar, como dijo una señora que se va a llevar 2 cajas a su país. No se puede porque hay que comer solo al momento, ¿eh? O sea, que porque si no, moribundo en vez de otra cosa. De forma tradicional se come así, está el pescado, el arenque boca abajo. Se ha cortado ya la cabeza, se ha limpiado, se ha congelado y todo eso está preparado para comer, pero lo tienes así colgando boca abajo, abres la boca y va para adentro por la garganta, ¿eh? No de una vez, ¿eh? Es un bocado. Luego, si está rico, dice leque leque, leque leque, leque leque, leque leque, y luego pues sigue con ese arenque. Arenque. Eso, si está muy rico, pues así. Y bueno, hoy muchas veces ya no quieren que huela mal las manos, entonces se lo cortan en trocitos, ¿eh? Pero si lo quiere comer de forma tradicional, así boca abajo, aunque sea para la foto, ¿no? Y otra cosa, otra delicatese es la anguila ahumada, paling se llama, paling, muy rico también. Aquí estos edificios se lo han construido en los últimos 10 años prácticamente. Aquí a la izquierda, con los 3 triángulos, que es un guiñón de ojo a un edificio que está más adelante, que es la RAI. Esto es un hotel, el Enhau, que es como el segmento más alto de los NHs. Y cuando terminaron esto, justo antes,
justo antes de terminar, de empezar el COVID. Imagínense, un hotel recién hecho y COVID, pero lo usaron como una enfermería, no un hospital, pero sí sitios donde la gente tenía que estar ahí en cuarentena. Y los 3 triángulos son porque aquí la RAI, que es el Centro de Congresos y Eventos, aquí a la izquierda, siempre ha tenido como icono estos triángulos con publicidad. El RAI Ámsterdam, el Enehow, que es el hotel, el DAF, que son camiones holandeses, Heineken, la cerveza holandesa. Y a la derecha, y el Centro de Congresos y Eventos, aquí hacen muchos congresos para médicos. En junio hay uno muy grande que vienen médicos de pulmones de todo el mundo, pero también hacen musicales o en invierno Holiday on Ice. Y entonces prácticamente esta panorámica ahora vamos a empezar desde el sur hacia el norte. Vamos a viajar un poco en el tiempo porque el norte al mismo tiempo es el centro histórico. Y luego volveremos otra vez, ahora vamos sur, este, norte, y luego volveremos otra vez por el oeste hacia el sur. Vamos a dar un círculo, pero aquí esto es parte de un proyecto. Este barrio se llama el Viejo Sur, forma parte de un proyecto, el Plan Sur, que fue una gran expansión en Ámsterdam sobre los años 30 del siglo pasado. Y recién había salido una nueva ley para las viviendas en el 1901, fue muy importante. Las casas tenían que ser mejores. Estas casas, estos edificios eran muy modernos para esa época, ventanas grandes para que hubiera más luz. Y el arquitecto era Berlage, y estas calles amplias, muy amplias para ser Ámsterdam. Ya verán en el norte callejones, es todo muy estrecho, es otra cosa. Esto era más hacia el sur, más moderno es. Y en los años 30 este barrio recién estaba hecho y en los años 30 al mismo tiempo Hitler llegó al poder en Alemania. Ay, qué miedo. Y lo digo porque aquí entonces llegó una ola de judíos alemanes pensando que aquí estarían al seguro. Y así aquí vino también a vivir en este barrio la familia Frank. Y todos hemos escuchado hablar del diario de Ana Frank, ¿verdad? Pues miren aquí a la derecha. Esto es la librería donde compraron ese famoso diario. El diario de Ana. Ahí en la esquina, a la derecha. Y aquí es donde ella vivía. Aquí, a la calle aquí a la derecha, el Mervedeplein, la plaza de Mervede. Miren aquí a la derecha. Esta planta baja, primer piso, segundo piso, y luego 1, 2, 3, 4, el cuarto. Ahí es donde ella vivía antes de que tuvo que esconderse. Y me imagino que sobre esa ventana estaría mirando muchas veces la mamá cuando ella jugaba aquí en esta plaza. Miren aquí la estatua, esperamos unos segundos para que puedan hacer la foto si quieren. La estatua de Ana Frank. Un segundo. Porque esto fue su barrio. Ana Frank, ahí pone 1929, que es cuando nació, y 1945, que es cuando murió. ¿Hemos hecho la foto? Sí, ya. Hay uno que está dibujando. Cuando ella murió, murió por las circunstancias donde le pusieron. Y quizás lo más triste también es que ella falleció en 1945, en marzo de 1945, cuando nosotros fuimos liberados en mayo de 1945. Que muchas veces pienso, si hubiera resistido 2 meses más, pues igual todo hubiera sido
diferente. Pero lo que pasó en los años 30, Hitler llegó al poder en Alemania. Nosotros, durante la Primera Guerra Mundial, éramos un país neutral y quisimos pasar así también la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, lo que ya estábamos imaginando que iba a venir una Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó Hitler al poder en Alemania, entonces vinieron muchos judíos en este país esperando que aquí estuvieran al seguro. Y recién estaban hechas estas casas, aquí se estableció la familia Frank. Y aquí es donde le compraron el diario una vez por su cumpleaños. Lo que pasó es que nosotros estábamos justo en el medio entre Alemania a nuestra derecha, en el este, y Gran Bretaña a nuestra izquierda en el oeste, al otro lado del Atlántico. Entonces, para Hitler nosotros éramos un caramelito, porque era invadir a nosotros y desde aquí poder invadir a Gran Bretaña. Eso era la idea. Y además, al haber sido neutrales por tanto tiempo, no teníamos armas. Y cuando vimos la nube negra, quisimos comprar armas, pero ya nadie vendía con la amenaza de esta guerra. Entonces, en el 1940 fuimos invadidos. Empezaron por Rotterdam. Rotterdam y bombardearon completamente la ciudad. Rotterdam se quedó sin centro histórico, muchas personas, casas destrozadas, y la amenaza era de hacer lo mismo con Utrecht y el gran dique de cierre. Entonces no tuvimos más remedio que capitular. La familia real se había ido hacia Canadá, aquí la gente estaba en shock. Pero todos nosotros no tuvimos 5 años de guerra, tuvimos 5 días de guerra y luego estuvimos 5 años ocupados por los alemanes. Y los primeros 2 años no se notaba un gran qué para la mayor parte de las personas, porque lo que hicieron era solamente mirar dónde vivían las familias judías. Y a partir del 42 empezaban a llegarte las cartas, que tenías que ir a trabajar. Y así llegó la carta para la hermana mayor de Ana, a Margot, que tenía que ir a trabajar, y el papá ya se imaginaba que algo ahí algunas personas no se fiaban, porque efectivamente iban muchos a campos de concentración, y papá decidió de ir a esconderse con la familia donde él trabajaba. Él era director de una fábrica de mermelada, y ahí arriba en el ático es donde se escondieron, y lo que está conocido como la casa de Ana Frank, porque fue donde ella escribió ese diario. Pero en realidad el barrio de ella, antes de tener que esconderse, fue este. Aquí es donde ella aprendió el holandés, donde fue al colegio, un Montessori aquí cerca, aquí en el sur, donde ella todavía era feliz. Que también nos gusta pensar que también al menos tuvo una juventud, una parte de juventud feliz. Aquí a la izquierda un canal, uno de los muchos canales de Ámsterdam, todos cavados a mano, todos agua dulce. Aquí no va a haber agua salada, ni siquiera donde ustedes están durmiendo es agua salada. Eso fue un mar, pero ahora es agua dulce, porque el hombre lo cambió en un lago. Y aquí a la derecha es la única vía de agua natural, el río Amstel. El río Amstel viene desde el sur, igual que nosotros, donde estaba el molino, pero hemos dado un poco una vuelta para ver la estatua de Ana Frank, pero tiene como 27 kilómetros, viene desde el sur y desemboca en el norte, donde estaba un brazo del Mar del Sur. Entonces tenía, donde hoy en día está la estación central de trenes,
Antes no había nada, era un mar. Entonces este río tenía una conexión abierta con el mar. Entonces aquí los primeros habitantes eran pescadores sobre el año 1200, ¿eh? Somos una ciudad medieval. Y los pescadores decían, mira qué bien, aquí cerca del mar, aquí nos vamos a establecer. Sobre el río Amstel no ven barcos, estos son casas flotantes. Luego os hablaré de las casas flotantes. Pero al río, que es el corazón de Ámsterdam, miren aquí a la izquierda como pone una placa azul, Amstel Dijk. Eso es el nombre de la calle. Y debajo ponía Oud-Zuid, Viejo Sur, ahora aquí debajo pone The Pipe. Esos son los nombres del barrio. Y Dijk significa dique, dique del Amstel. Y estas casitas aquí a la derecha del ladrillo, estas son las casitas para los señores guardapuentes, porque todos estos puentes, miren aquí a la derecha qué bonito, tiene vía de tranvía y todo, todo esto es elevadizo. Cada vez que pasa un barco, se levanta todo el puente, y eso lo hace el señor guardapuentes, que en algunos es todavía manual, en otros, sobre todo en la ciudad, lo hacen, también está computerizado. Pero las casitas de los puentes están homologados con en las casas que están alrededor. Entonces los primeros habitantes eran pescadores cerca del mar, muy bien. Mira el tranvía como está pasando, pero en Ámsterdam estamos como a 1 metro bajo del nivel del mar. Y era una conexión directa con el mar, entonces hay que protegerse. Entonces construyen diques, y un dique es un muro. Todo esto se levanta, sí, toda esta construcción se levanta cuando viene un barco. Es la única excusa que podemos decir cuando llegamos tarde al trabajo con la bicicleta. Estaba el puente levantado, es lo que decimos como excusa. Y hacen un dique a la orilla del río en el oeste y un dique a la orilla del río en el este. Y luego una presa que conecta esos dos diques. Y presa en holandés se dice dam. Entonces fue un dam en el río Amstel. Y ahí viene el nombre de esta ciudad, Amsteldam. Amsterdam, que luego se hizo Ámsterdam. Ahora cruzamos el río Amstel en toda su gloria, a la derecha al sur, mira qué bonito, los puentes, las casas flotantes, y a la izquierda el norte, los palos blancos que son las esclusas y las dos torres que son iglesias. Esto es el Amstel Hotel, que es el hotel más prestigioso de la ciudad. Y las dos torres, la primera torre era una iglesia, o es una iglesia del siglo XVII, y la segunda más allá es la iglesia del siglo XIII, que es San Nicolás. Aquí estamos en el siglo XIX. Hemos empezado por el siglo XX. Aquí esto era una expansión en el siglo XIX. Y ahora vamos a cruzar este canal, que era como una frontera de Ámsterdam hasta el siglo XVII. Este canal se llama Singelgracht. Y gracht no es una palabrota, significa canal. Y Singel significa cinturón, porque va como un cinturón circunvalando la ciudad de Ámsterdam. Entonces nos dirigimos ahora más hacia el norte, vamos viajando en el tiempo. Aquí entramos en el siglo XVII, que no lo parece si ve estos edificios. Pero después vamos a cruzar 3 veces un puente. Y cada vez que cruzamos un puente, verán a la izquierda y a la derecha uno de los 3 canales principales que acabaron en el siglo XVII. Y aquí estos edificios son tan modernos porque esto fue el barrio judío. Entonces, ya no es el barrio judío por la triste y sencilla razón que a los judíos los deportaron a casi todos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí las casas quedaban vacías.
Y en el invierno del 44, que era el invierno de hambre, los alemanes habían parado la entrada de alimentos como castigo que habían entrado los aliados ya en el sur de este país, y además estábamos bajo cero, hacía muchísimo frío, y estas casas estaban vacías porque los judíos habían deportado y la gente local entraba ya desesperada en las casas a arrancar la madera. Miren aquí a la izquierda, por ejemplo, qué bonito, aquí pueden ver, esto es el siglo XVII, y a la derecha también. A ver si encontraban comida, si encontraban madera para luego poder calentar sus propias casas, y después de la Segunda Guerra Mundial esto lo tuvieron que rehacer todo, tuvieron que tirar todo para abajo y rehacerlo todo. Entonces, aquí hay muchos monumentos que nos recuerdan a la época que Ámsterdam, una décima parte de los amsterdameses eran judíos, porque han ayudado mucho en el desarrollo de esta ciudad. Judíos sefardíes, sobre todo, que tenían que huir de la Inquisición. Y aquí a la izquierda está el monumento al Holocausto. Y verán verán ladrillos que yo les cuento que son 102.000, o sea, 1000 y luego por 102.000 ladrillos. Cada ladrillo tiene el nombre de una persona, y arriba están las letras en acero que dice en memoria, y lo dice en hebreo porque la mayoría de las personas eran judíos. Pero también ahí están romas y cinta, y también homosexuales que mataron o murieron por las circunstancias en que les pusieron. A la derecha la estatua del astillero, en honor del astillero, que era el primero que se atrevía a protestar, que iba en huelga porque decía ¿qué está pasando aquí? A la izquierda esto era una sinagoga para los judíos de habla alemana. Ahora es un museo judío histórico, con museo para niños también, que cuenta la historia de forma más light. Y a la derecha la sinagoga portuguesa, que es de 1675, y esa sinagoga sí todavía está en función como sinagoga. Y el arquitecto Elias Bauman fue inspirado por el Templo de Salomón en Jerusalén. A la izquierda, este edificio con rojo, ladrillo y blanco es el ayuntamiento y la sede nacional de la ópera y el ballet, y tienen muy alta calidad, Ahora están haciendo el Fledermaus. A la derecha pueden ver la sinagoga, que tiene estas cristaleras muy bonitas, y es además la única luz que recibe cuando celebran su ceremonia, porque igual que en el siglo XVII están sin calefacción y sin electricidad. Entonces, cuando tienen su ceremonia, encienden a mano 1000 velas, y lo hacen entre dos personas durante 3 horas, que queda muy, muy bonito. Entonces, esto era el barrio judío, y aquí pues ya estamos en el norte, hemos pasado por el este norte. Aquí es también donde vivía Rembrandt, que está la casa de Rembrandt, que es como un museo, pero no hay ningún cuadro, simplemente se puede ver cómo él vivía, y sí que hay dibujos y diseños. La casa de Rembrandt. Para los cuadros de Rembrandt ya está el museo nacional, el Rijksmuseum. Aquí salimos ahora por la derecha. Sí. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, no es La Haya. Mucha gente piensa que es La Haya. La Haya es donde está la sede del gobierno y también donde vive la familia real. Pero Ámsterdam es la capital. Aquí tenemos el Banco Nacional y también las coronaciones. Cada vez que tenemos un nuevo rey o reina, las coronaciones las tenemos
en Ámsterdam, en esta plaza que se llama De Dam, la presa, que es donde los pescadores hicieron su presa en el 1275. Aquí pasamos por el puerto. Miren el edificio verde aquí a la izquierda, esto es el Nemo, el New Metropolis, hecho por Renzo Piano, un arquitecto italiano, y es un museo de ciencias y tecnología interactivo, sobre todo para niños que aprenden sobre ciencias mientras que están jugando. Y este galeón aquí a la izquierda se llama el Ámsterdam y es muy importante para el desarrollo de esta ciudad. ¿Qué hacían los amsterdameses? Hacían ese tipo de galeones que con eso se atrevían a cruzar el charco. Miren aquí a la derecha el molino, y aquí pasa algo curioso porque ahora cruzamos el puente y dejamos tierra firme. Entonces ahora aquí entramos en islas artificiales, y aquí a la derecha era una isla que hicieron en pleno mar, era todavía un mar, ahora ya no lo es porque ahora es todo un sistema cerrado, pero aquí era todavía un mar abierto y hicieron una isla solamente para los astilleros, para construir ese tipo de galeones como les he enseñado ahí, que era el Ámsterdam. Y ese galeón se puede visitar, es parte del Museo Marítimo, que vemos aquí a la izquierda. Esto hoy en día es el Museo Marítimo, en el siglo XVII era el arsenal de la munición. Estábamos en guerra, una guerra con España de 80 años, y aquí esto era el arsenal de la munición. Aquí hacían los barcos, los galeones. El zar Pedro de Rusia vino aquí a Ámsterdam para aprender sobre galeones. San Petersburgo está inspirado por Ámsterdam. Mucha gente piensa que es al contrario, pero es así. San Petersburgo por Pedro de Rusia, Pedro el Grande. Y aquí pasamos lo que antes era la marina, aquí a la izquierda. Aquí estaba la sede de la marina. Ahora aquí tienen todo, bares, galerías. Es una parte muy pequeña todavía de la marina, pero también hay galerías de arte, un poco de todo. Entonces, Ámsterdam es la capital de los Países Bajos y tenemos 900.000 habitantes. La política ya desde los años 60 es que esta cifra no crezca a 1 millón, porque somos una ciudad muy pequeña y entonces muy densa en habitantes. El país, Nederland, decimos. Nederland es un país muy pequeño, tiene 40.000 kilómetros cuadrados. Neder significa bajo y land significa país, pero también significa tierra. Y en realidad la idea eran las tierras bajas. Mira, aquí se ve bien cómo estamos todo en islas. Se pueden ver ahí también 2 torres, 2 puntos aquí a la izquierda. Eso es la parte delantera de la estación central de trenes. Y 17 millones de habitantes en este país, un poco más de 17 millones de habitantes. Eso nos hace el país más denso de Europa, después de Malta. Y para que tengan una idea, ciudades como Ámsterdam y como Rotterdam vivimos entre 400 y 500 personas por kilómetro cuadrado. Mucha gente. Y ahora usted quizás no se lo cree porque no hay casi gente, pero es que el domingo por la mañana las tiendas están todavía cerradas. El amsterdamés le gusta el relax, menos algunos que ya están en pie, pero esto un lunes por la mañana
no se, es una cosa completamente diferente. Por eso los domingos por la mañana terminamos siempre rápido, porque no hay nada de tráfico, que es otra cosa. Ya verán, aquí a las 12 estará completamente lleno otra vez. Pero aquí ven que hay carril bici por todas las partes, como aquí a la derecha, y siempre en dos sentidos, porque aquí el ayuntamiento ha hecho de todo para que la gente vaya en bicicleta, porque si fuéramos todos con el auto se entamponaría inmediatamente la ciudad. Entonces Ámsterdam es una ciudad llana y es una ciudad pequeña, entonces se presta muy bien para ir en bicicleta. Son distancias, si uno vive y trabaja o vive y estudia en Ámsterdam, son distancias que se pueden hacer muy bien en bicicleta. Aquí a la derecha el PTA, Port Terminal Amsterdam. Aquí es donde azarpan las grandes naves, los cruceros de mar. El Bimhuis, la casa Bim, el Muziekgebouw. Gebouw significa edificio y muziek significa música. Aquí es donde tienen conciertos de música moderna, sobre todo, música pop, música rock, etcétera. Y luego por todo el muelle, por todo el puerto están los cruceros fluviales, como pueden ver aquí, van por todos los ríos. Y esto entonces es el puerto de Ámsterdam, que además divide Ámsterdam, porque hay una pequeña parte todavía al otro lado del puerto, que antiguamente los mismos amsterdameses decían los de enfrente, como si no fueran parte de Ámsterdam. Eran todo fábricas lo que había ahí, era algo psicológico, que estaba el agua en el medio. En cambio ahora han hecho todo barrios nuevos, colegios, museos, etcétera. Y ahí hay, por ejemplo, la torre de la Shell, una torre negra ahí a la derecha. No sé si lo pueden ver ya, si no lo verán después que pasemos el túnel, porque ahora vamos a ir por debajo del túnel, por debajo de la estación central de trenes. Y porque ahí ahora lo que era la torre de la Shell, del D+I, desarrollo más investigación, ahora es donde se columpia, donde hay un restaurante todo transparente, donde hay un hotel y donde hay unos columpios. Luego lo podrán ver otra vez. Aquí a la izquierda, esta iglesia es el San Nicolás, iglesia católica de finales del siglo XIX. Y un poco más adelante, a la izquierda, es la parte delantera de la estación central de trenes. Esto es la parte trasera. Esto es todo de hierro, que cuando lo hicieron a finales del siglo XIX no era la parte bonita era la parte delantera, que era todo de ladrillo, y era como una gran entrada a Ámsterdam desde el norte. Y la estación central de trenes, la arquitectura es muy parecida al Museo Nacional, que lo verán después, que es una entrada enorme, una portal importante a Ámsterdam desde el sur en el siglo XIX. Y bueno, pasamos del túnel y aquí seguimos un poco el puerto, que es un puerto de agua dulce. Este edificio negro ahí arriba del todo es donde están los columpios. No sé si en este momento no les veo columpiar. ¿A la derecha? A la derecha, sí, a la derecha. También hay como un tubo negro más abajo que pone This is Holland. Ahí te puedes columpiar con unas gafas 5D y parece que estés volando por encima de campos de tulipán. Es todo a pago, eso sí. Y el edificio blanco, el AI Museum. AI, que es un juego de palabras, porque AI también es el nombre de este río. AI es también en inglés ojo, solo que se escribe diferente. Y es un museo de cine. Y el cine se mira con los ojos. Y aquí a la derecha, en esta esquina, este edificio blanco, amarillo, melocotón, eso es el Palacio de Justicia. Y son todo edificios que han construido en los últimos 15, 20 años sobre islas artificiales. Aquí a la izquierda lo que era para
para el tren, ahora es un restaurante, todo transparente. A la izquierda también la Cámara de Comercio, a la derecha lo que parece desde lejos un zapato, esto es un hotel, el Roommate Aitana, Roommate, que es una cadena de hoteles español, y luego le dan siempre un nombre aquí a la derecha, todo de cristal. Y este puerto es de agua dulce, porque tiene unas esclusas en el este, tiene unas esclusas en el oeste, delante de nosotros, y a la derecha el gran dique de cierre. Entonces el agua que llega aquí al puerto viene de los canales, y el agua de los canales viene del río Amstel, agua dulce, agua fresca. Los canales lo limpian como 2 veces por semana, y entonces llega aquí al puerto, y cuando está la marea baja abren las compuertas, las esclusas, y el agua se va para el mar. Pero todo esto es agua dulce, y es gracias a un canal que cavaron en el siglo XIX, que pueden seguir viniendo barcos grandes. Miren aquí a la izquierda qué vistas más bonitas de Ámsterdam, con los puentes elevadizos. Y todo esto aquí a la derecha son apartamentos nuevos que hicieron, porque aquí el problema que tenemos siempre son las viviendas, no tenemos bastante viviendas para tanta gente que quiere vivir aquí. Aquí hay mucho trabajo, no hay casi desocupación, pero hay falta de viviendas. Entonces eso es un poco el problema. Y aquí a la derecha todo esto eran antiguos almacenes, donde guardaban especias, por ejemplo, que traían desde las Indias Orientales. Aquí a la izquierda dibujos que han hecho sobre esa época. Los holandeses iban de caza de ballenas. Y ven, todo esto son edificios a la derecha del siglo XVII, que ahora son como almacén, ahora son como apartamentos de lujo, o a veces hacen eventos culturales. Entonces lo que es aquí a la derecha, este edificio se llama The Pontsteiger, muelle del ferry. Ven aquí a la derecha como hay un ferry también, este barquito blanco y azul. Pues así han llamado también el edificio, porque desde siempre hayan estado los ferries que transportan peatones y ciclistas, y es el único transporte público que es gratis. Han visto que los tranvías también es blanco y azul, los buses también es blanco y azul, es todo el transporte público que funciona muy bien en esta ciudad, pero es cara. En cambio los ferries es gratis, y todos estos canales cavado a mano, hecho por el hombre, y hasta el siglo XV los canales eran para dar espacio al río. En cambio los canales del siglo XVII era para el transporte de la mercancía que los holandeses traían desde las Indias Orientales. Mira aquí a la izquierda, las compuertas están abiertas, esos que están ahora dejando pasar el agua, porque el agua, aunque parece que esté sucio, parece un color verde oscuro, no es verde oscuro, eso es un reflejo óptico del fondo del canal. Si hacen una prueba con un vaso de plástico, verán que es completamente transparente. Antiguamente estas compuertas, mira, ahí hay otras, a la izquierda, tenemos 16 en total. Antes era para defenderse del mar, ahora tenemos compuertas mucho más grandes, más sofisticadas, ahora es para el paso del agua. Y el agua, como les dije, es limpia, porque viene desde el río. Y tenemos más bicicletas que habitantes, si tenemos 900.000 habitantes, tenemos al menos 1 millón de bicicletas.
Aquí a la derecha el Westerpark, el Parque del Oeste. Y si sigues más adelante también hay restaurantes, hay de todo. Por aquí sigue recto. Y a la izquierda el Haarlemmer Poort. Si venías desde Haarlem, si venías desde el oeste, aquí a la derecha entrabas en la ciudad por uno de los portales, la ciudad del siglo XVII, que se encuentra al otro lado del canal, y entrabas, dejabas aquí las carrozas, en la carroza con los caballos, y entrabas en la ciudad. Y así teníamos 6 portales, nos quedan solamente 2, y este todavía está aquí, el Haarlemmer Poort. Y tenemos más bicicletas que habitantes, porque Ámsterdam es una ciudad de bicicletas. Si quieres venir con el auto, te cuesta 7,50 € para aparcar por hora, no por día, por hora. Entonces la gente no suele venir con el auto, a no ser que no tenga más remedio, y viene con la bici. Si llueve o si nieva, pues vamos con más cuidado, algo para las manos, algo para los oídos, ropa interior matapasiones hasta los tobillos, y a pedalear, no pasa nada. Aquí se hace la vida en bicicleta. Y los niños a veces preguntan: mamá, hoy no me llevas, llueve mucho. Las respuestas de las mamás holandesas son: hijo mío, ¿estás hecho de azúcar? No, mamá, pues a pedalear. Eso es lo que pedalear. Y miren aquí a la derecha, ven como arriba de las fachadas están, casi todas las casas tienen una cosa blanca que sale con los ganchos. A la izquierda también, pero están más lejos para verlo quizás. Miren aquí a la derecha, o de hierro o de madera, pero tienen ahí un gancho. Eso hoy en día es para las mudanzas, porque las escaleras son muy estrechas y muy inclinadas. ¿Por qué? Para tener más espacio. Aquí siempre cada metro cuadrado viene fríamente calculado. Entonces las escaleras son muy estrechas y no cabe el sofá. Entonces va por la ventana, que están hechas de forma que se puede abrir del todo, y ahí van los muebles. Pero no fue desde siempre así. Antes en el siglo XVII, era para subir la mercancía que habían traído desde las Indias Orientales. Fíjense aquí a la izquierda las casas flotantes. No son barcos, están ahí permanentes, son casas fijas, por supuesto, porque son carísimas. Hay 2.500 de estas casas y hay mucha más demanda que oferta. Lo que es curioso es que empezó en los años 60 con estudiantes que querían vivir en Ámsterdam. En los años 60 las casas estaban carísimas. Aquí tenemos 2 universidades, tenemos 16 facultades, buena vida nocturna. Entonces aquí muchos estudiantes querían vivir, pero no encontraban sitio que podían pagar. Entonces empezaron a vivir en barcos que tenían un techo y poco más, por pura necesidad. En cambio, hoy en día estas casas tienen todo lo que tiene una casa normal. Tiene la electricidad, está todo enganchado con tubos, el gas para calentar la casa, acceso a internet, para ir al baño todo va por la cloaca, y luego va a grandes instalaciones de purificación de agua. La televisión, todo tiene lo que tiene una casa normal. Lo que no tienen, y eso se considera un lujo en Ámsterdam, no tienen vecinos de casa. Entonces, y además la gente lo ve como es algo especial. Hay solamente 2.500, vives románticamente en el agua y sin vecinos de casa. Entonces lo que antes era una necesidad, ahora se ha convertido en un símbolo de estatus. Es ser uno de los pocos que vive en una casa flotante. Es un prestigio, para que vea cómo cambian las cosas. Y Ámsterdam este año,
bueno, este año no, el año que viene, en el 2025, celebra 750 años. Desde 1275 que hicieron esta presa donde los pescadores vendían su pescado, que hoy en día es donde está el Palacio Real, aunque no vive ahí la familia real, recibe a otros jefes de Estado, y es donde está el Barrio Rojo. Y luego hubo una gran expansión en el siglo XVII, con los 3 canales principales. Mira el niño como va ahí delante, a la izquierda. Hasta los 2 añitos puede ir delante, luego ya tiene que ir detrás, y a partir de los 4 años van pedaleando solos, normalmente. ¿4 años? A partir de los 4 años más o menos van aprendiendo a ir en bicicleta, no solos que se van solos, pero sí solo en su bicicleta. Y hasta los 90, los años que cumplan. Hay gente mayor que ya no camina bien, que les cuesta caminar, pero con su bici van a todas las partes. Pues dicen que es por eso también que la bicicleta ayuda a la felicidad de mucha gente, porque ser independiente pues también te da felicidad, te da libertad. Es una de las razones importantes. Entonces, en el siglo XVII tenemos la Compañía de las Indias Orientales, que fue la primera multinacional y estaba en mano de los holandeses. Resulta que teníamos molinos, que lo que antes hacían los hombres, como 5 o 6 hombres a la vez, para serrar madera, ahora lo sabía hacer un molino, que era lo más moderno en esa época. Ahora ya no, porque fueron sustituidos por fábricas y por máquinas a vapor, pero entonces era lo más moderno. Teníamos los astilleros, y los holandeses, sobre todo los amsterdameses, hacían esos galeones, como han visto, el Ámsterdam, y con eso se atrevían a cruzar el charco, y eran viajes peligrosos, eran viajes de 7, 8, 9 meses. Mucha gente no llegó al final por falta de higiene, sobre todo. Había muchas enfermedades, comían siempre